Niño de 14 meses acude a la consulta con sintomatología digestiva crónica acompañada de hipocrecimiento marcado. Niño por debajo del percentil 10, asociado a desnutrición, está asociado a hipotonía muscular y una llamativa distensión abdominal. Entre los diagnósticos que citan, ¿cuál considera usted el más probable? Enfermedad celíaca no tratada, intolerancia a proteínas, vacunas, alergia a la caseína mediada por IgE, deficiencia primaria de lactasa, gastroenteritis por rotavirus. Bien, entonces estamos frente a un niño de 14 meses que presenta pobre ganancia polisatural, obviamente cursa con desnutrición crónica, además de eso tiene compromiso muscular, tiene hipotonía muscular, hay una llamativa distensión, entre los cuales, los que me vamos a mencionar, ¿cuál podría ser? Una gastroenteritis por rotavirus. Entonces, una infección por rotavirus no es causa de desnutrición crónica, ¿no? Puede haber deshidratación, las infecciones por rotavirus pueden producir deshidratación, rápidamente llevan a deshidratación. Recuerden que el rotavirus es un germen que tiene manifestación previa a las deposiciones líquidas con vómitos. Recuerden, rotavirus se precede vómitos de 1 o 2 días y luego manifestación gastrointestinal con deshidratación aguda. ¿Ya? Entonces no produce deshidratación crónica, lo que le produce es deshidratación aguda. Deficiencia primaria de lactasa, los niños con intolerancia a la lactosa tendrán desnutrición crónica con compromiso muscular. Hay pobre ganancia de peso, sí va a haber manifestación clínica intestinal, pero no es determinante la lactosa para el crecimiento del niño. Ya pocas veces vamos a tener desnutrición crónica llamativa con una intolerancia a la lactosa, pero sí vamos a tener clínica típica de un niño con intolerancia. La manifestación típica va a ser distensión abdominal, puede haber cólicos, incremento de deposiciones o incremento de la frecuencia de las deposiciones, la acidez en las deposiciones. El niño con intolerancia a la lactosa tiene deposiciones ácidas. De ahí el examen que ustedes pueden de repente realizar buscando, haciendo una pHmetría, un pH, de las deposiciones y resulta con deposiciones ácidas. Pero no nos lleva a una desnutrición crónica. Alergia a la caseína mediada por IgE o alergia a la proteína de la leche de vaca. La manifestación no necesariamente se inicia en etapas tardías, de 14 meses. La manifestación de alergia a la proteína de leche de vaca es mucho más precoz. Puede incluso manifestarse en etapa neonatal. Entonces la manifestación a la alergia a la proteína de leche de vaca es hacer una respuesta tipo IgE, el paciente frente a estas proteínas que obviamente las consume por fórmulas infantiles. Entonces la presencia de estas proteínas en las fórmulas infantiles de alguna manera estimula las células TH2, las células TH2 que son responsables de producir toda la manifestación clínica alérgica, se manifiesta luego de consumirse estas proteínas de la leche de vaca. Y la manifestación es temprana, es precoz, puede manifestarse en el primer mes, el segundo mes o tercer mes. ¿Ya? Pero ustedes inmediatamente retiran las proteínas de leche de vaca o usando fórmulas hidrolizadas pueden mejorar rápidamente la clínica. La intolerancia a las proteínas vacunas, que es algo parecida, los niños con intolerancia a la proteína de leche de vaca también pueden ser intolerantes a las proteínas que tienen las vacunas. Y lo otro es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es todo niño después de los 6 meses con compromiso de malnutrición o compromiso poca ganancia pondesatural con compromiso muscular asociado a distensión abdominal, está asociado a intolerancia al gluten. Niña de 18 meses que desde los 13 meses de edad muestra disminución de la curva pondesatural, hiporexia, deposiciones abundantes y de consistencia blanda, distensión abdominal y carácter más irritable. En las exploraciones complementarias se detecta anemia ferropénica y anticuerpos antiendomicio positivos. Estamos frente a una niña de 18 meses que desde hace 13 meses, o sea, coincide con el inicio de la lactancia, disminuye la ganancia pondesatural. Entonces, si ustedes les preguntan, una niña que después de haber iniciado la lactancia hay alteraciones en su ganancia pondesatural, lo primero que van a pensar es en enfermedad celíaca. El inicio de la lactancia puede iniciarse el gluten y puede ser causa de trastornos
¿no?, gastrointestinales y de mala absorción. Más aún si esta tiene un anticuerpo positivo como el antiendomicio. Entonces, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? Es fundamental realizar la biopsia intestinal. Se desarrolla en personas genéticamente susceptibles. La presencia más frecuente es el segundo año de vida, pero aparece en niños mayores o adultos. La anorexia es un síntoma frecuente. La base del tratamiento es la retirada transitoria de la dieta del trigo, cebada, centeno y avena. Entonces, ¿es fundamental realizar la biopsia? Sí, para hacer diagnóstico. Después de la presencia de anticuerpos, el siguiente paso es la biopsia. ¿Se desarrolla en personas genéticamente susceptibles? Sí, ¿no? Hay un componente familiar. La presentación más frecuente es en el segundo año. Recuerden que no siempre se presenta inmediatamente al inicio de la lactancia. No necesariamente se presenta después de los 6 meses. Puede demora bastante, ¿no?, para que tenga manifestación clínica de mala absorción, de atrofia intestinal. Entonces, ¿puede presentarse a nivel segundo año? Sí. Y también puede presentarse en etapas mayores. Los adolescentes y los adultos también pueden hacer manifestación de enfermedad celíaca con el riesgo, en lo que hemos mencionado, de hacer enfermedades neoplásicas. ¿La anorexia es un síntoma frecuente? Sí. La base del tratamiento es la retirada transitoria del trigo, cebada, centeno y avena. ¿Es transitoria? No, es definitiva, ¿no? Entonces, el tratamiento es la retirada definitiva de por vida del gluten en su dieta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación a la enfermedad celíaca? La lesión intestinal está mediada por mecanismos inmunológicos. Existe un intervalo asintomático entre el inicio del gluten en la dieta y el comienzo de la clínica. La determinación de anticuerpos antigliadina es la prueba serológica más específica. La infestación del Yardi-Lamblia puede dar un cuadro similar. El diagnóstico de la enfermedad se basa en la demostración de la lesión de la mucosa intestinal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación a la enfermedad celíaca? La lesión intestinal está mediada por mecanismos inmunológicos. Existe un intervalo asintomático entre el inicio del gluten en la dieta y el comienzo de la clínica. La determinación de anticuerpos antigliadina es la prueba serológica más específica. La infección por Giardia da un cuadro parecido o similar, y el diagnóstico de la enfermedad se basa en la demostración de la lesión de la mucosa intestinal. Respuesta. ¿Sí? Bien. Hemos mencionado que los anticuerpos antigliadina, antiendomicia, antireticulinas nos ayudan en el diagnóstico, pero ahora tenemos un examen bastante específico y es mucho más específico que lo que hemos mencionado, que es la transglutaminasa tisular. Entonces, mucho más específica que la antigliadina, antiendomicio y antireticulina. Los síntomas de la enfermedad celíaca usualmente empiezan a los 6 a 12 meses, 5 a 6 años, 8 a 10 años, 3 a 4 años, 10 a 12 años. Recuerden siempre, traten de acercarse, ¿no?, a la edad. Entonces, se inicia después de la lactancia. Entonces, como el cuadro clínico, entonces, niño después de los 6 meses, después de haber iniciado la lactancia, puede ya tener manifestación de pobre ganancia, y la clínica obviamente con ya alteraciones ya de la mucosa intestinal, con atrofia intestinal, se pueden dar a partir del año, 2 años, ¿no? Entonces, pero se inicia a partir de los 6 meses, ¿sí? Entonces, pero puede demorar en manifestarse clínicamente con todo lo que hemos mencionado. Entonces, respuesta, ¿está? ¿Sí?
En pacientes con enfermedad celíaca y sensibilidad demostrada al gluten, deben eliminarse de la dieta los siguientes alimentos: trigo, centenos, avena, cebada y arroz. Entonces, ¿qué tiene gluten? Tiene gluten el trigo, el centeno, la cebada y algunos consideran también la avena. De la importancia de retirar también la avena de la dieta. Algunos no consideran y utilizan igual o continúan con avena en su dieta. Si no hay manifestación clínica con la avena, podrían dejar. Pero algunos recomiendan retirar, ¿no?, los 4 alimentos que estábamos mencionando: trigo, centeno, avena y cebada. El arroz no tiene gluten. La enteropatía por gluten es más frecuente en el periodo neonatal. Coexiste con atrofia de las velocidades de la mucosa del intestino delgado. Se trata mejor con dieta baja en grasa. Solo puede diagnosticarse por biopsia intestinal. La enteropatía por gluten es más frecuente en el periodo neonatal. No. Coexiste con atrofia de las velocidades de la mucosa del intestino delgado. Se trata mejor con dieta baja en grasa. Solo puede diagnosticarse por biopsia intestinal. Respuesta: ¿la, B o D? Entonces, bien. Entonces, para hacer diagnóstico de enfermedad celíaca, no solo vamos a necesitar de la biopsia. La biopsia confirma, pero no es el único examen para hacer diagnóstico. La clínica es importante. Primero recuerden, la clínica, y nos ayudamos con los anticuerpos y confirmamos con la biopsia. Pero no, la biopsia no es el único examen, o el primer examen que ustedes deben realizar, o el único examen que deben realizar. ¿Ya? Entonces, la respuesta no es esa. Pero sí coexiste la enfermedad celíaca con atrofia de velocidades de la mucosa del intestino delgado. Bien, la enfermedad de Hirschsprung es una patología que cada vez es más frecuente, con manifestación ya en la etapa neonatal. Nosotros podemos sospechar de enfermedad de Hirschsprung en aquellos niños que tienen demora en la eliminación de meconio. Niños, tanto a términos como prematuros, pueden demorar en eliminar el meconio y tener manifestación clínica gastrointestinal con distensión abdominal. Sospechamos en enfermedad de Hirschsprung. En la etapa de lactante también es frecuente encontrar niños con estreñimiento crónico. Entonces, aquellos niños que difícilmente hacen deposiciones y que llegan a la consulta, a la emergencia, y que muchas veces se estimula la parte de la ampolla rectal y las deposiciones salen en forma explosiva. Entonces, niño que tiene antecedentes de estreñimiento y ustedes a estimular al pequeñito la ampolla rectal, y si sale en forma explosiva, entonces sospechamos en enfermedad de Hirschsprung. Más aún, si previo a esa estimulación ustedes evalúan la ampolla rectal y la ampolla rectal no tiene deposiciones o está vacía, confirmamos o reforzamos un poco más el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Obviamente, la clínica de distensión abdominal o dilatación de asas intestinales se da en etapas posteriores. No vamos a encontrar dilatación de las asas intestinales en etapa neonatal, vamos a encontrar en la etapa del lactante. ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes sospechamos? Como vimos en las primeras diapositivas de estreñimiento, sospechamos en todo niño con estreñimiento, ¿no?, de causa orgánica. Niño con estreñimiento de causa orgánica que se inicia en forma precoz su estreñimiento, con ausencia o antecedentes de demora en la eliminación de heces, sospechen ustedes en enfermedad de Hirschsprung. ¿Ya? La causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en el recién nacido. Recuerden siempre, la incidencia, 1 de cada 5.000 niños, ¿no? La etiología se debe obviamente a la inervación anómala del colon, secundaria a una interrupción de la migración del neuroblasto. Entonces, lo que sucede es que la inervación del intestino se se inicia por la cresta neural. La cresta neural es la responsable de producir inervación. Migra de la cresta neural toda la inervación hacia el intestino. Cuando se interrumpe esta inervación, entonces se producen zonas agangliónicas. No hay ganglios a nivel de la mucosa intestinal. Se ha interrumpido la zona y por lo tanto hay ausencia de células que son responsables del peristaltismo del movimiento intestinal. ¿Cuál es la zona más afectada en la enfermedad de Hirschsprung? La parte terminal. La parte terminal, que es recto sigmoidea con mayor frecuencia de un 70-80%. Puede ser también la zona superior a esta, puede ser la zona más baja que está localizada a nivel del recto,
pero más frecuente la zona recto-sigmoidea. Puede haber también compromiso, ganglionosis o falta de inervación a nivel de todo el recto, incluso de todo el intestino. Obviamente, esto compromete más y el pronóstico es peor cuanto mayor compromiso intestinal tenga el niño. Entonces, cuanto más se compromete, más zonas de resección o de tratamiento quirúrgico tendrá el niño. Obviamente, como complicación tendremos un intestino corto y la manifestación clínica posterior será mala absorción. Entonces, clínica suele manifestarse en el periodo neonatal como un retraso en la eliminación de meconio. Algunos niños que terminan por evacuar el meconio aparece posteriormente un estreñimiento crónico de inicio postnatal y precoz. Entonces, todo niño con estreñimiento precoz sospechen en un problema orgánico o un estreñimiento orgánico. La zona de mayor compromiso hemos hablado que la zona recto-sigmoidea. Puede haber compromiso del colon descendente, transverso, también ascendente, incluso del intestino. Entonces, ¿qué sucede? Por la falta de movilización, falta de peristaltismo o movimiento intestinal o ausencia de movimiento, entonces vamos a tener disminución de la evacuación de las deposiciones. No se evacúan las deposiciones y la zona que es próxima a la zona del defecto empieza a dilatarse. Hay hipertrofia de la zona que está cerca o próxima al defecto y empieza a haber dilatación intestinal. Obviamente, para la dilatación tiene que pasar semanas e incluso meses. Por lo tanto, como pregunta de examen, ¿habrá dilatación secundaria en etapa neonatal? No. La dilatación es en etapa posterior. Hay compromiso, obviamente, de las fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Hay ausencia de las simpáticas e hiperplasia de las parasimpáticas con actividad incrementada de los neurotransmisores, en este caso de la acetilcolinesterasa. Entonces, hay incremento de la acetilcolinesterasa, hiperplasia parasimpática e hipoplasia simpática en los pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ya hace bastante tiempo, como ustedes pueden ver en la diapositiva, ya se comentaba sobre la enfermedad de Hirschsprung, es la falta de inervación que se da por ausencia de migración de la cresta neural en la mucosa intestinal. Entonces, aquí se afecta los plexos de Meissner y de plexos de Auerbach. No hay ausencia de plexo de Meissner y ausencia de plexo de Auerbach, por lo tanto hay disminución del peristaltismo intestinal. Y pueden ver en esta fotografía cómo se ve, ¿no?, un intestino bastante comprimido, ¿no?, que no hay mucha dilatación y la zona próxima a esta está dilatada. Dilatación de la zona próxima, perdón, por el sonido. Y para hacer diagnóstico, obviamente la clínica, la sospecha neonatal, la clínica de estreñimiento precoz o con sospecha de estreñimiento orgánico, les debe sospechar la enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué hacemos? Un enema varitados. Entonces ustedes solicitan un enema, instilan ustedes la sustancia de contraste por el recto y van a ver una estrechez de la zona gangliónica con dilatación de la zona proximal a esta. Entonces eso de alguna manera orienta al diagnóstico. Pero el primer examen de elección para un paciente con enfermedad de Hirschsprung es la manometría. ¿Qué hacemos con la manometría? Vemos el tono del esfínter anal interno. Si hay ausencia de relajación del esfínter anal interno, ustedes confirman el diagnóstico incrementan la sospecha de enfermedad de Hirschsprung. Y para eso van a solicitar una biopsia y con la biopsia confirman el diagnóstico. En la biopsia lo que van a ver ustedes es la ausencia de las células, ¿no?, ganglionares o ausencia de plexo de Meissner y Auerbach en un estudio inmunológico con hipertrofia parasimpática con incremento de la acetilcolinesterasa y ausencia simpática. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿O qué es que están haciendo? Es una manometría midiendo la presión del esfínter anal interno y la ausencia de relajación de alguna manera orienta al diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Entonces, esa es la forma, esto se lo revisa el gastroenterólogo pediatra, ¿no? Estudia el esfínter anal interno y también, no solo eso, también le da la opción de tomar biopsias en ese momento. Entonces, lo que tenemos es la ausencia de las células de Meissner y Auerbach. Y el mismo cuadro que vimos en las primeras diapositivas para recordar. Entonces, ¿cómo diferenciar un problema orgánico de un problema funcional? En la enfermedad de Hirschsprung vamos a tener que puede iniciarse en la etapa neonatal con ausencia de deposiciones o de meconio. Ya hay manifestación sistémica con pobre ganancia de peso, incluso hay compromiso de estatura, llevando incluso a desnutrición crónica.
¿Puede haber encopresis? No, no hay encopresis. Entonces, una forma de hacer diagnóstico diferencial es la encopresis. Si el niño tiene encopresis, poco probable que sea enfermedad de Hirschsprung. Pero si hay ausencia de encopresis con toda la clínica que hemos mencionado, lo más probable es que esté enfrente a enfermedad de Hirschsprung. Va a haber distensión abdominal, ¿no?, por dilatación de las asas. El tracto rectal, la ampolla rectal es vacía. En el estreñimiento funcional, ustedes hacen tacto y se van a encontrar con heces impactadas a nivel de la ampolla rectal. En la enfermedad de Hirschsprung hay ausencia, el espacio entre el recto y el esfínter anal interno va a haber un espacio vacío, no encontramos deposiciones. Ustedes llegan al esfínter anal interno, estimulan y van a tener una deposición en forma explosiva, sale rápidamente las deposiciones. Y obviamente la biopsia confirma el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Bien, y el tratamiento es quirúrgico, resecar toda la zona agangliónica en la enfermedad de Hirschsprung. ¿Preguntas? Bien, la falta de desarrollo del neuroblasto en el embrión y el feto dará lugar a la ausencia de los plexos mientéricos de Meissner y Auerbach. Hallazgos histológicos que están presentes en uno de estos procesos: invaginación intestinal, hilio meconial, estreñimiento crónico, peritonitis meconial, megacolon agangliónico. La falta de desarrollo del neuroblasto en embrión y el feto da lugar a la ausencia de los plexos de Meissner, ¿no?, y Auerbach. Entonces, ¿en qué patología encontramos? Invaginación intestinal, no. Megacolon agangliónico, que es el otro nombre de la enfermedad de Hirschsprung, ¿ya? Recuerden siempre. La técnica quirúrgica para el tratamiento de megacolon agangliónico en el niño consiste fundamentalmente en resecar una mínima parte del colon, realizar una aplicatura colorectal, hacer una colostomía proximal, hacer dilataciones periódicas, realizar la resección del total del segmento agangliónico. Entonces, la técnica quirúrgica será resección total. Entonces, resequen toda la zona que no es inervada o que es agangliónica. Como les comentaba, de ahí el pronóstico del niño. Cuanto más compromiso tenga, mayor compromiso del intestino grueso o intestino delgado, entonces tendremos mayor manifestación clínica en el paciente de mala absorción. El intestino corto es la complicación. Recuerden, como pregunta de examen, complicación de enfermedad de Hirschsprung, intestino corto, dependiendo del tamaño de la resección que tenga ese paciente. Recuerden que también podríamos tener problemas de hidroelectrolíticos. ¿Qué pasa en el colon? ¿Cuál es la función del colon en el paciente? O en nosotros, en todo caso. ¿Qué hace el colon? ¿Qué hace el colon ascendente? ¿Cuál es la función del colon ascendente? Entonces, la función del colon ascendente es de reabsorber agua y sal. Entonces recuerden, el colon ascendente tiene la función de reabsorber, de quitar el agua y sal a las deposiciones o al bolo fecal que llega al colon, a la parte final del colon. La función del colon transverso va a ser de peristaltismo, de movimiento, de traslado. Y obviamente tiene poca función el colon descendente, que básicamente es la de depositar y mover y eliminar las deposiciones. Pero algo muy importante es, de alguna manera, preservar es el colon ascendente. Entonces, si quitamos nosotros el colon ascendente, hay compromiso del colon ascendente, entonces vamos a tener trastornos hidroelectrolíticos en el niño. Una lactante de 8 meses de vida presenta una historia clínica de estreñimiento crónico que alterna con diarreas malolientes. Se le realiza una manometría no rectal donde se demuestra la ausencia de la relajación del esfínter interno. ¿Cuál es su diagnóstico? Estreñimiento funcional, estenosis anal, fisura anal, neuroblastoma pélvico, enfermedad de Hirschsprung. Entonces, la clínica es evidente, ¿no? Lactante de 8 meses, de 8 meses de vida, que presenta una historia de estreñimiento crónico que alterna con diarreas malolientes. Se le realiza una manometría no rectal donde se demuestra la ausencia de la relajación del esfínter anal interno. Entonces, ¿qué hay en la enfermedad de Hirschsprung? Ausencia de relajación del esfínter anal interno. Recuerden ustedes que tiene un esfínter interno y un esfínter externo. El esfínter interno es autonómico y el esfínter externo es ¿cómo es?
si hablo de autonómico significa que está inervado por músculo liso o estriado. Liso, recuerden, entonces ustedes no controlan el músculo liso, entonces no hay respuesta del músculo liso frente a lo que ustedes quieren, pero el esfínter anal externo sí. Entonces, cuando hablamos de inervación simpática y parasimpática, hablamos del esfínter anal interno, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber en el esfínter Hirschsprung? Recuerden siempre, ausencia de relajación del esfínter anal interno. Entonces, el compromiso sea a ese nivel. Entonces, esa es la parte final, y algo muy importante. La parte final de la inervación es a nivel del esfínter anal interno. Entonces, siempre va a haber compromiso en la enfermedad de Hirschsprung. Lo que va a variar es la parte superior, la localización superior, hasta dónde puede llegar. Pero como constante es la parte inferior y siempre hay compromiso del esfínter anal interno en la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ¿será un estreñimiento funcional? No, es orgánico. ¿Habrá estenosis anal, fisura anal, neuroblastoma pélvico, enfermedad de Hirschsprung como respuesta? La enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito puede estar asociada a una mutación de protoncogen red de cromosoma 10 con una penetrancia incompleta en la mayoría de los casos. Se asocia a una ausencia de células ganglionares en el plexo de Meissner y Aureus del intestino. Se asocia a una ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas en el segmento intestinal del afectado. No se asocia a un retraso en la emisión de meconio en el periodo neonatal. Se asocia en el 70% de los casos con malformaciones cardíacas. En la enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito, puede estar asociado a una mutación del protoncogen del cromosoma 10. ¿Está asociado? Hay mutación del protoncogen para la alteración de la migración neuronal con una penetrancia incompleta. Hay compromiso de este protoncogen, sí está relacionado y se ha estudiado bastante, pero la penetrancia es completa, ¿ya? En los pacientes con enfermedad de Hirschsprung. Se asocia a una ausencia de las células ganglionares en el plexo de Meissner y de Auerbach. Sí. Se asocia a una ausencia de las fibras colinérgicas. ¿Qué está ausente? Las fibras colinérgicas. Entonces, hay ausencia de las fibras simpáticas e hiperplasia de las fibras parasimpáticas. Por lo tanto, las colinérgicas están incrementando. Por eso, hay incremento de neurotransmisores como la acetilcolinesterasa. ¿Sí? Entonces, simpáticas ausentes y parasimpáticas incrementadas. Entonces, es falsa. No se asocia a un retraso en emisión del meconio en el periodo neonatal, sí está asociado. Entonces, todo niño con antecedente de retraso en el meconio deben sospechar en enfermedad de Hirschsprung. Se asocia un 70% de los casos con malformaciones cardíacas, no. Entonces, muchas veces tiene manifestación única la enfermedad de Hirschsprung. Es raro que tenga asociaciones con otras malformaciones como las cardíacas. En la enfermedad de Hirschsprung, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Es una anomalía congénita, predomina en el sexo masculino, se caracteriza por alteraciones en las células ganglionares del plexo intramural. La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno. Es típica la dilatación de una zona del colon. En la enfermedad de Hirschsprung, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Es una anomalía congénita, predomina en el sexo masculino, se caracteriza por alteraciones de las células ganglionares del plexo intramural. La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno. Es típica la dilatación de una zona del colon. La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno. ¿Qué sucede en la enfermedad de Hirschsprung? Ausencia de relajación, ¿no? Sí, todo está claro esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el esfínter anal interno? Hay ausencia de relajación, por eso no elimina las deposiciones. Con relación al megacolon gangliónico, señale lo falso o la respuesta falsa. El segmento afectado carece de células ganglionares en su pared. Existe una disminución de la acetilcolinesterasa a nivel del segmento afectado. Existe una importante hipertrofia de la muscular en el segmento previo del afectado. La ampolla rectal está vacía de heces. El 85% de los casos solo está afectado el recto sigma.
Entonces hemos mencionado que la zona más afectada es recto sigmoidea, ¿no? Entonces la parte del recto incluso es menos en relación a la parte recto sigmoidea. Entonces recuerden siempre, la zona más afectada es recto sigmoidea. ¿Ya? En menor frecuencia la parte solo del recto, que está cerca al esfínter anal interno, y en menor porcentaje la parte de todo el colon, incluso todo el intestino. ¿La ampolla rectal está vacía de heces? Sí, ¿no? Es algo que caracteriza a la enfermedad de Hirschsprung. Existe una importante hipertrofia de la muscular en el segmento previo afectado. Hay dilatación y también hipertrofia del músculo por incremento del peristaltismo. ¿Existe una disminución de la acetilcolinesterasa a nivel del segmento afectado? A ver, incremento de la acetilcolinesterasa. ¿El segmento afectado carece de células ganglionares en su pared? Respuesta A, B.